Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Cordial saludo para toda la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira y todas las personas que con devoción escuchan estas reflexiones que tienen que ver con el acercarnos mucho más a la presencia del Señor. Una palabra de Dios nos debe llevar a estar atentos, a disponer nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar, ¿verdad?, el poderoso mensaje del Señor. Así sean unas breves palabras que Dios tenga para nosotros, son más que suficientes, porque esto de que Dios se acuerde de nosotros tiene mucho sentido y significado para la vida del ser humano. Por eso damos gracias a Dios por ese tiempo que nos concede para empezar a disfrutar, ¿verdad?, de su palabra. En esta ocasión, la reflexión que tenemos para este momento es en torno a la lágrima de Dios. En muchas ocasiones nosotros entendemos lo que significan las lágrimas que pueden ser producidas por varias razones. Quizás tristeza, dolor, angustia o incluso felicidad. Pero vamos a hablar de las lágrimas de Dios que son producidas por un pueblo, por una persona, por una familia que no ha querido escuchar su voz, o que escuchó la voz de Dios en un momento pero luego se resistió porque buscaba sus intereses personales y entonces siguió en su propio camino buscando entronarse como Dios en su propio corazón. Lágrimas. ¿Quién no ha tenido lágrimas? La ausencia de un ser querido produce lágrimas. El dolor, la tristeza, la angustia. Lágrimas. El caso de Adán y Eva, seguramente cuando salieron del paraíso fue mucho también lo que lloraron. Lágrimas que procedían de sus ojos brotando, cubriendo su rostro, porque habían cometido un delito y seguramente se preguntaban ¿qué he hecho? ¿Sí? ¿Por qué he desobedecido a Dios? Entonces estas son lágrimas que se dan más en el entorno de personas que ya conocen de Cristo Jesús. Podemos hablar de las lágrimas, ¿verdad?, que de una manera especial son dadas para toda la gente en general, pero esas son lágrimas que brotan de los ojos del Señor por personas que, conociendo el Evangelio, conociendo la palabra, disfrutando de las bendiciones de Dios, de cientos de bendiciones, como dice una hermosa canción, más de 1000 razones para glorificar y adorar al Señor. David seguramente cuando pasó toda una cuestión de problemas y dificultades en su vida, vinieron muchas lágrimas. Son lágrimas de dolor porque se ha ofendido al Creador, porque pueden haber lágrimas porque vienen las consecuencias de un error que hemos cometido, de un delito que se haya cometido, de un pecado, una transgresión que se haya cometido. Pero estamos aquí hablando de esas lágrimas que son del dolor porque alguien que debería de estar atento a la palabra de Dios no lo está. El caso de Pedro, dice la palabra de Dios, que Pedro lloró amargamente porque volvió en sí y se dio cuenta que estaba alejándose de la presencia del Dios Todopoderoso. Lágrimas, lágrimas que se desprenden de una manera especial en la vida del sujeto, del ser humano. Por eso, en esta ocasión, acerquémonos a conocer un poco sobre lo que significa esto del concepto de lágrimas y dejemos que el Señor ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones. Empecemos con un poema que tiene que ver con las lágrimas. En el rincón más incógnito del alma, donde se mezclan la luz y la sombra, nacen lágrimas como perlas que se deslizan por las sendas que en el corazón nombra. Lloramos por los sueños que se alejan, por las promesas que quedaron en el viento, por los amores que se desvanecen y por el tiempo que se lleva nuestro aliento. Lloramos por la soledad que nos abraza, por la nostalgia que nos invade el pecho. Lloramos por la injusticia que nos hiere, por la injusticia que hiere a otros también, por la impotencia que en el alma se enciende, por la impotencia y por la esperanza que no parece tener fin. Lloramos por la belleza que nos conmueve, por la emoción que nos desborda el ser,
por la fragilidad que en la vida se teje y por el amor que nos hace florecer. En cada lágrima hay una historia, un universo de sentimientos en despliegue. Lloramos. Lo que dice la palabra del Señor es que en ciertos momentos el Señor Jesucristo derramó lágrimas por amor a aquellas personas que en cierta ocasión le había dado la oportunidad de recibir de la palabra del Señor, pero ahora les menospreciaban, se alejaban de Él. Entonces, el primer punto que queremos tratar en esta ocasión es el caso de que en la primera ocasión que nos muestra a Jesús llorando, lo podemos ver allí en el momento histórico de la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 35. Un breve versículo que impacta a la humanidad para decirle que el Dios Todopoderoso siente, se mueve de una manera muy profunda su dolor intenso, porque hay sujetos que después de haber disfrutado de la palabra del Señor se han alejado y que Él ha venido a ellos para abrazarles nuevamente, para poder bendecirles, y ellos rechazan la presencia del Dios Todopoderoso. Dice Juan capítulo 11 versículo 35, Jesús lloró. Las lágrimas que se vierten de nuestro Señor amado por el amor, por la entrega a los sujetos que le menosprecian, que no quieren darse al mensaje de Cristo Jesús, que no quieren darse a la palabra. En este momento Jesús mezcla su empatía y compasión hacia María y Marta, hermanas de Lázaro, el compartir su dolor por la pérdida de su ser querido. A través de estas lágrimas nos enseña la importancia de la compasión y de la solidaridad con los que sufren. Nos invita a estar presentes en el dolor de los demás, compartiendo sus cargas y ofreciendo consuelo y apoyo. Esta es una perspectiva que se puede dar de las lágrimas que el Señor ministraba en ese momento. Pero hay teólogos que van un poco más allá y mencionan que no solamente es una empatía emocional por alguien que está sufriendo, sino que específicamente en el contexto nos lleva a inducir que había una apreciación de incredulidad, de poca capacidad de entender la magnitud de lo que Dios estaba entregando en la construcción de su reino. La muerte no existe dentro de las esferas del cristianismo puro, dentro de aquellos que reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sí, la muerte biológica y el desvanecimiento del cuerpo va a estar, pero dice la palabra de Dios que los que estamos delante de la presencia del Señor, no hay una muerte, sino que hay un descansar, y luego el Señor va a bendecir y va a ministrar. Por eso el Señor Jesucristo le dice a las hermanas de Lázaro, Lázaro no está muerto, Lázaro vive. Biológicamente para ellos Lázaro estaba muerto, pero Jesús les dice, biológicamente no está muerto. Jesús de Nazaret le dice a Marta y a María, hay algo mucho más potente que lo de las células, porque esto puede resucitar. Jesús ya había resucitado en varias ocasiones personas que habían fallecido. ¿Por qué no entender el concepto poderoso del poder de Dios que ministra de una manera especial para entender que Él es vida, Él no es muerte? Nosotros como creyentes nos decepcionamos en el camino por las enfermedades, porque estamos al borde, quizás por nuestra edad, quizás más cerca de la tumba, y podemos pensar de que huimos de las situaciones tensas que nos pueden quitar el privilegio de vivir unos minutos más. Y entra esto en tensión de una manera fuerte con lo que aspiramos como creyentes y cristianos, que es estar en la presencia de Dios. Por eso, en esta primera parte, las lágrimas del Señor, dentro del contexto de esta historia de la muerte de Lázaro, es por la incredulidad de las personas que están en su contorno. Jesús sabía que ya Lázaro iba a resucitar. Si yo sé que está la solución a un problema, humanamente yo no estoy llorando. Si yo llego a un círculo donde hay un problema y tengo la solución y ellos están llorando, yo no voy a llorar porque yo sé que ya tengo la solución. La incredulidad.
Jesús llora porque hay personas que ya deberían tener la fe suficiente para avanzar en su vida espiritual, pero todavía están pensando en las cosas efímeras, temporales, pasajeras. Están pensando en permanecer más con el mundo, más tiempo con el mundo, que poder disfrutar de la presencia de Dios. No es una invitación a la muerte, es una invitación a la conciencia de que le pertenecemos a Dios, creamos en Él y no le tengamos temor a la muerte porque estamos en Cristo Jesús, que es vida y vida en abundancia. Segunda sección. Jesús llora en Jerusalén. Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás cubierto en tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación. En este texto aquí vemos a Jesús lamentándose por la ciudad de Jerusalén, anticipando su destrucción debido a la falta de arrepentimiento y fe de sus habitantes. Estas lágrimas nos recuerdan la importancia de la responsabilidad social y la necesidad de trabajar por la justicia y por la reconciliación en nuestras comunidades. Nos desafía a buscar la paz y el bienestar de todos, incluso cuando enfrentamos la oposición y la indiferencia. Lágrimas que se vierten de Jesús de Nazaret por un pueblo que ha endurecido su corazón, que después de recibir las grandes bendiciones de Dios no se quiere arrepentir. Tercer momento, la lágrima de Dios. Jesús llora en el monte de los olivos. En Hebreos capítulo 7, versículo 7, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lágrimas. Podemos tomar el texto que se menciona en los evangelios cuando Jesús está en el Getsemaní. Allí está orando en el monte de los olivos, allí está con los discípulos y entonces saca un tiempo y empieza a llorar. Sus lágrimas se defienden. La lágrima de Dios. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la lágrima de Dios. Dios obrando y ministrando. En los dos primeros momentos, la lágrima es por la dureza del corazón del hombre, el ser humano que se echa a perder. Dios viene con sus brazos abiertos para recibirle, pero él se niega, se rehúsa. Sigue diciendo, como dice Jeremías: no, seguiremos nosotros con nuestros malvados pensamientos. No aceptan la gracia de Dios, no se arrepienten. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, este momento es de profundo dolor y de angustia, lo que nos menciona lo que pasaba a Jesús allí en el monte de los olivos. Es un momento profundo de dolor y angustia antes de su arresto y crucifixión. Jesús muestra su humanidad al enfrentar el peso de su misión redentora. Sus lágrimas en el monte de los olivos nos enseñan sobre la importancia del sacrificio y la entrega total de la voluntad de Dios. Nos inspira a perseverar en momentos de prueba y a confiar en el plan divino, incluso cuando el camino parece oscuro y difícil. Este momento de las lágrimas de Jesús de Nazaret allí en el monte de los olivos no es por la resistencia y la dureza del corazón del hombre que no quiere recibir la nueva bendición de Dios, la nueva posibilidad de recibir la bendición de Dios. Estas lágrimas ahora es por las consecuencias que Jesús de Nazaret va a recibir allí en la cruz por causa de su pecado y por causa de mi pecado. Porque Dios no acepta el pecado. El Padre Celestial se resiste a mirar el pecado. Él abomina el pecado. Y por eso dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros podemos lograr la santidad solamente en Cristo Jesús. Y es lo que pasó allí en la cruz. Jesús asume con su propia vida, carga con todos nuestros pecados. Y ahora que Jesús ha cargado con todos nuestros pecados, entonces el Padre no puede mirarle. El Padre debe de apartarse. Y nacen las expresiones de Jesús, las palabras de Jesús: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El dolor es intenso, el sufrimiento es intenso.
Y son estas lágrimas que se derraman en Jesús de Nazaret por causa de recibir todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, y poder entonces a través de su sangre reconciliarnos con el Padre Celestial. Son las lágrimas del Señor Jesucristo, el tercer momento en el cual sus lágrimas se derraman, es por amor a usted y por amor a mí. El Padre le abandona unos instantes porque no puede aceptar el pecado. Cuando Jesús de Nazaret toma todos los pecados y los lleva, ¿verdad?, allí en la cruz y nos trae la bendición, entonces empieza a ministrar un proceso de restauración especial, el cual culmina en la resurrección de Jesús de Nazaret. Las lágrimas de Jesús. Démosle gracias al Señor por lo que ha hecho por nuestras vidas. Si usted alguna vez ha llorado, y ha llorado quizás por cualquier causa, sabe lo que significan las lágrimas. De las lágrimas que le estoy hablando, es las lágrimas por aquellas personas que provienen, lágrimas de Dios que provienen por esas personas que endurecen su corazón. Es la lágrima de Dios que le cuesta separarse de Dios por causa de usted y por causa mía. Y Dios lloró. Podemos concluir con este hermoso poema. En la quietud de la noche, entre suspiros y oraciones, entre los brazos de la tierra, donde reposan los corazones, Jesús llora con amor que trasciende el tiempo. Sus lágrimas, un río de compasión que nunca se detiene. Llora por Lázaro, su amigo en el sepulcro frío. Sus lágrimas caen como rocío sobre las heridas del vacío, en el umbral de la muerte, con sus ojos humedecidos. Nos muestra el dolor humano en su llanto compartido. Llora por Jerusalén, ciudad de promesas y desvelos. Sus lágrimas son un lamento por los corazones tercos y recelosos. Ante la inminente desdicha, su voz se alcanza en clamor, pidiendo redención y paz, anhelando un mundo mejor. Llora en el monte de los olivos, en la sombra de la noche. Su alma angustiada refleja el peso de nuestro derroche. Ante el camino de espinas, con lágrimas en el rostro, se entrega el plan divino, con amor puro y apostolado honesto. Llora por Lázaro, su amigo en el sepulcro frío. Sus lágrimas caen como rocío sobre la herida del vacío. En el umbral de la muerte, con sus ojos humedecidos, nos muestra del dolor humano su llanto compartido. En esos tres momentos en los que Jesús derrama su llanto, se entretejen los hilos de su divinidad y su humano encanto. En sus lágrimas hallamos consuelo y esperanza, un llamado a la compasión, a la fe y a la confianza. Que en cada lágrima de Jesús encontremos la luz, que nos guíe en la oscuridad, que nos eleve hacia la cruz, que su amoroso llanto nos inspire a amar sin medida, siguiendo sus pasos en cada lágrima, en cada vida. Amado Padre Celestial, te damos gracias, inmensamente gracias, por esas lágrimas que han provenido de tu corazón a través de tu Hijo amado. Y ahora reconocemos, Señor, nuestra actitud frente a ti, y no queremos ser rebeldes. No queremos, Señor, que se sigan desprendiendo lágrimas de tu rostro. Queremos afirmarnos en ti y recibir la bendición que nos das en tu esperanza. Ahora, Señor, ministra en nuestras vidas y danos la libertad, la fuerza suficiente para continuar adelante y ser la persona que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.